El poder que Dios te dio, una reflexión profunda. Desde el inicio de la creación, Dios otorgó a la humanidad un poder especial, el poder de vivir, de amar, de crear, de construir y, sobre todo, de transformar. Este poder es un regalo divino que reside en cada uno de nosotros, esperando ser descubierto, comprendido y usado para cumplir propósitos más grandes que nuestra propia existencia. Introducción: reconociendo el poder divino. Dios no creó al ser humano como un ente vacío o insignificante. Por el contrario, nos creó a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, dotándonos de una chispa divina que nos hace únicos entre todas las criaturas. En esa semejanza reside la capacidad de reflexionar, decidir y actuar en consonancia con los valores del amor, la justicia, la misericordia y la verdad. Capítulo 1. El poder del Espíritu Santo. Capítulo 2. El poder de la fe. Capítulo 3. El poder del amor. Capítulo 4. El poder de la palabra. Capítulo 5. El poder del servicio. Capítulo 6. El poder de la oración. Capítulo 7. El poder de la obediencia. Conclusión: usando el poder que Dios te dio. El poder que Dios nos ha dado no es para nuestro propio beneficio, sino para glorificar su nombre y bendecir a los demás. Cuando usamos este poder con humildad y propósito, no solo experimentamos una vida plena, sino que también ayudamos a transformar el mundo a nuestro alrededor. Capítulo 1. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente primaria del poder divino en nuestras vidas. Es a través de él que obtenemos dones espirituales, 1 Corintios 12, 7-11, como la sabiduría, el entendimiento, la fe, la sanidad, el discernimiento, entre otros. Explorar cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros es fundamental para comprender el alcance del poder que Dios nos ha dado. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha estado presente como el agente activo del poder de Dios. En Génesis 1:2, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el Espíritu quien transforma, crea y da vida. Este mismo Espíritu nos ha sido dado para empoderarnos en nuestras vidas cotidianas, guiándonos hacia el cumplimiento del propósito divino. El Espíritu Santo como fuente del poder. Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, Hechos 1:8. Este poder no es solo una fuerza abstracta, sino la presencia viva de Dios que opera en nosotros. A través del Espíritu Santo, somos capacitados para hacer cosas que trascienden nuestras propias habilidades naturales. Entre las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, encontramos transformación interna. El Espíritu cambia nuestro corazón, renovando nuestra mente y moldeándonos a la imagen de Cristo, Romanos 12:2. Capacitación espiritual, nos da dones como la profecía, la sanidad, el discernimiento y la fe, 1 Corintios 12, 7-11. Guía divina, nos dirige en nuestras decisiones y nos revela la verdad, Juan 16:13. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no son solo habilidades individuales, sino herramientas divinas para edificar el reino de Dios. Cada creyente recibe al menos un don espiritual, según 1 Corintios 12:7, para provecho común. Algunos ejemplos incluyen: palabra de sabiduría y conocimiento, permiten entender situaciones complejas con claridad divina. Fe extraordinaria, más allá de la fe cotidiana, este don mueve montañas y sostiene a los creyentes en medio de lo imposible. Milagros y sanidades, demuestran el poder de Dios para restaurar lo que parece perdido. El fruto del Espíritu. Además de los dones, el Espíritu produce en nosotros un fruto que evidencia su obra, Gálatas 5, 22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y dominio propio. Este fruto nos capacita para vivir de una manera que glorifica a Dios y atrae a otros hacia Él. El Espíritu Santo en acción. La Biblia está llena de ejemplos del Espíritu Santo obrando con poder. En la vida de Jesús, antes de comenzar su ministerio, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, Lucas 3:22. Todo lo que hizo en su vida terrenal fue bajo la dirección del Espíritu. En los apóstoles, en Pentecostés, el Espíritu Santo llenó a los discípulos, transformándolos de hombres temerosos en predicadores valientes, Hechos 2:1-4. En la iglesia actual, el mismo Espíritu que actuó en los primeros cristianos sigue operando hoy, fortaleciendo, guiando y transformando vidas. ¿Cómo vivir en el poder del Espíritu Santo? Para experimentar el poder del Espíritu Santo, necesitamos buscar una relación personal con Dios. El Espíritu Santo es un regalo para quienes han aceptado a Cristo como su Salvador, Efesios 1:13. Orar y rendirnos a su guía, pidamos diariamente que nos llene y nos use para sus propósitos. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esto crea un ambiente en nuestras vidas donde el Espíritu puede obrar con libertad. Capítulo 2. El poder de la fe. La fe es una fuerza transformadora. Como Jesús lo dijo en Mateo 17:20, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y lo hará. Este poder no solo mueve montañas, sino que también transforma corazones, renueva vidas y abre caminos donde parece no haber ninguno. La fe es uno de los pilares más poderosos de nuestra relación con Dios. No solo es la base de nuestra salvación, Efesios 2:8, sino también una fuerza transformadora que nos permite vivir una vida victoriosa. A través de la fe, conectamos con el poder sobrenatural de Dios, abrimos puertas imposibles y experimentamos milagros que trascienden la lógica humana. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos da una definición clara. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no depende de lo que nuestros ojos físicos puedan observar, sino de la confianza en el carácter y las promesas de Dios. Es creer en su poder, su bondad y su fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La fe no es simplemente un sentimiento positivo o una creencia abstracta, es una acción concreta. Implica confiar en Dios lo suficiente como para obedecerle, aunque no entendamos completamente su plan. Abraham es un ejemplo perfecto de esto. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció porque tenía fe en que Dios cumpliría su promesa, Génesis 22:1-18. La fe que mueve montañas. Jesús hizo una declaración poderosa en Mateo 17:20, si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y lo hará. Aquí, Jesús no se refiere a la cantidad de fe, sino a su calidad. Incluso una pequeña fe, cuando está puesta en el Dios Todopoderoso, tiene un impacto inmenso. La fe nos da acceso al poder de Dios para superar obstáculos. Nos ayuda a enfrentar el temor y la incertidumbre. Abre caminos donde parece no haberlos. Un ejemplo impactante de la fe que mueve montañas es la historia de Moisés y el Mar Rojo, Éxodo 14. Cuando parecía que no había salida, Moisés confió en Dios, y el mar se abrió. Este es el tipo de fe que Dios nos llama a tener, una confianza inquebrantable en su poder, incluso en medio de lo imposible. El crecimiento de la fe. La fe no es estática, puede y debe crecer. En Romanos 10:17, Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que al leer, meditar y aplicar la Biblia, nuestra fe se fortalece. Además, la fe crece cuando enfrentamos desafíos.
Las pruebas no son un castigo, sino oportunidades para confiar más profundamente en Dios y ver su poder en acción. Santiago 1, 2-4. 3 formas prácticas de fortalecer tu fe. Sumérgete en la palabra de Dios. Las promesas de Dios son un ancla para nuestra fe. Memorízalas y recuérdalas en momentos de duda. Ora con audacia. La oración es un acto de fe. Habla con Dios como si ya hubieras recibido lo que pides. Marcos 11:24. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Los testimonios del pasado son recordatorios del poder de Dios. Haz una lista de las veces que Él ha respondido a tus oraciones. El poder de la fe en la historia bíblica. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres cuya fe cambió sus circunstancias. Noé construyó un arca en obediencia a Dios, aunque nunca había visto lluvia. Génesis 6, 13-22. Josué, con fe, lideró a Israel para derribar los muros de Jericó simplemente obedeciendo las instrucciones de Dios. Josué 6. La mujer con flujo de sangre, su fe en que tocar el manto de Jesús la sanaría fue recompensada. Marcos 5, 25-34. En cada caso, la fe fue el catalizador del milagro. No fue la fuerza de los individuos, sino su confianza en el poder de Dios lo que produjo resultados extraordinarios. Obstáculos a la fe. A pesar de su importancia, la fe puede ser debilitada por el temor. El miedo nos paraliza y nos hace olvidar las promesas de Dios. Recordemos que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. La duda. En Santiago 1, 6-8 se nos advierte que la duda nos hace inestables. Debemos creer sin titubear. El pecado, la desobediencia puede endurecer nuestro corazón y distanciarnos de Dios. Para superar estos obstáculos, debemos pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe. Como el padre del joven endemoniado en Marcos 9:24, podemos orar: creo. Ayuda mi incredulidad. La fe en acción. La verdadera fe siempre produce acción. Como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe no es pasiva, nos impulsa a tomar pasos concretos hacia el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Esto podría significar predicar el Evangelio, confiando en que Dios tocará corazones. Empezar un proyecto, sabiendo que Dios proveerá recursos. Perdonar a alguien, creyendo que Dios sanará las heridas. La fe que persevera. Finalmente, la fe también es una fuerza que nos sostiene en momentos de dificultad. En Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fe, vemos ejemplos de personas que no recibieron lo prometido en vida, pero mantuvieron su confianza en Dios. Esto nos enseña que la fe no siempre garantiza resultados inmediatos, pero nos da la certeza de que Dios cumple su propósito perfecto en su tiempo. Capítulo 3. El poder del amor. Dios es amor. 1 Juan 4:8, y quienes viven en amor reflejan el poder más grande del universo. Amar a los demás como a nosotros mismos. Marcos 12:31, es un mandato divino que nos empodera para sanar heridas, reconciliar diferencias y construir comunidades más justas y compasivas. El amor es el atributo central de Dios y la esencia de su relación con la humanidad. En 1 Juan 4:8 se declara: Dios es amor. Este amor no es simplemente un sentimiento pasajero, sino una fuerza transformadora que tiene el poder de sanar, reconciliar y edificar. Cuando vivimos en el poder del amor, nos conectamos directamente con la naturaleza divina y nos convertimos en instrumentos de cambio en el mundo. El amor como fuente del poder. El amor de Dios no tiene límites. Es incondicional, perfecto y eterno. En Juan 3:16 encontramos la expresión máxima de este amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este acto de amor nos muestra que el amor no es solo palabras, sino acción y sacrificio. Cuando recibimos el amor de Dios, somos capacitados para amar a los demás con esa misma intensidad. Este amor tiene un poder único para romper barreras de odio y prejuicio, restaurar relaciones rotas, inspirar actos de bondad y servicio. El mandamiento del amor. Jesús resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos principales: amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22, 37-39. Estos mandamientos no son sugerencias, son el fundamento de una vida plena en Cristo. Además, Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34. Este amor no se limita a quienes nos aman o nos tratan bien. Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. Mateo 5:44, desafiándonos a reflejar el amor incondicional de Dios. El amor como testimonio. El amor es una señal visible de nuestra fe. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13:35. Cuando vivimos en amor, nuestro testimonio no solo se escucha, sino que también se ve. Este amor atrae a otros hacia Dios y tiene el poder de cambiar corazones endurecidos. Un ejemplo práctico de este poder se encuentra en la vida de los primeros cristianos, quienes compartían todo lo que tenían y se preocupaban profundamente los unos por los otros. Este amor genuino era tan impactante que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. El amor que transforma. El amor no solo cambia nuestras relaciones externas, sino que también transforma nuestro interior. Cuando experimentamos el amor de Dios, nuestras heridas emocionales comienzan a sanar, nuestros temores se disipan y nuestras prioridades se alinean con su voluntad. Como dice un Juan 4:18, el amor perfecto echa fuera el temor. Este amor nos da el poder para perdonar. El perdón es una expresión poderosa del amor. Jesús nos enseñó a perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7, Mateo 18:22. El amor nos capacita para soltar la amargura y buscar la reconciliación. Servir, amar implica acción. Como lo hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos, estamos llamados a servir con humildad. Juan 13:14-15. Sacrificar. El amor verdadero a menudo requiere sacrificio. Esto puede significar poner las necesidades de otros antes que las nuestras o renunciar a algo por el bien de los demás. El amor en la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el amor de Dios transformó vidas. El buen samaritano, Lucas 10:25-37. Este hombre mostró un amor práctico y sacrificial hacia un desconocido, rompiendo barreras culturales y religiosas. José y sus hermanos, Génesis 45. A pesar de ser traicionado, José eligió el amor y el perdón, restaurando su relación familiar. Jesús en la cruz, Lucas 23:34. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús expresó amor al pedir perdón para quienes lo crucificaron. Obstáculos para amar. A pesar de su importancia, amar no siempre es fácil. Algunos obstáculos comunes incluyen el egoísmo. Priorizar nuestras propias necesidades nos impide amar genuinamente. El orgullo. Este nos hace resistirnos a perdonar o a reconocer nuestras fallas. El miedo. Tememos ser vulnerables o lastimados, lo que nos lleva a construir muros en lugar de puentes. Para superar estos obstáculos, necesitamos depender del Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. ¿Cómo vivir en el poder del amor?
Recibe el amor de Dios. Todo comienza con aceptar su amor incondicional. Esto no se basa en lo que hacemos, sino en quién es Él. Ama a Dios con todo tu ser, dedica tiempo a conocerlo a través de la oración y la meditación en su palabra. Practica el amor hacia los demás, busca oportunidades diarias para demostrar amor, ya sea a través de palabras de aliento, actos de bondad o simplemente escuchando a alguien. El amor como fuente de unidad. El amor tiene el poder de unir a personas de diferentes culturas, antecedentes y opiniones. En Efesios 4, 2-3, Pablo nos llama a vivir con humildad, paciencia y amor, esforzándonos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este amor no significa ignorar nuestras diferencias, sino aceptarlas y trabajar juntos hacia un propósito común. Capítulo 4. El poder de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. En ella encontramos las promesas y los principios que nos permiten afrontar desafíos y superar obstáculos. También nos da autoridad para declarar vida, esperanza y bendición en medio de las adversidades. La palabra tiene un poder increíble, tanto en el ámbito espiritual como en nuestra vida cotidiana. Desde la creación del mundo, la Biblia revela que las palabras son vehículos de poder. En Génesis 1, Dios habló y el universo tomó forma, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Este acto de creación por medio de la palabra demuestra que las palabras no son simples sonidos o letras, son herramientas que pueden construir, transformar y dar vida. La palabra de Dios, viva y eficaz. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que no es solo un texto antiguo, sino una fuerza activa que penetra en el corazón y la mente, revelando verdades profundas. Confronta el pecado y nos guía hacia la justicia. Fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. La Biblia es el manual divino que contiene las promesas, principios y advertencias de Dios. A través de ella, descubrimos su voluntad para nuestras vidas y su plan eterno para la humanidad. El poder de declarar la palabra. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, estamos alineando nuestras palabras con su autoridad divina. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto implica que nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir, de animar o desanimar. Algunos ejemplos de cómo declarar la palabra puede cambiar nuestras circunstancias. En tiempos de temor, declarar salmos como el 23, El Señor es mi pastor, nada me faltará, nos llena de paz y confianza. En momentos de necesidad, recordar y declarar Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta, nos ayuda a confiar en la provisión divina. En la batalla espiritual, Jesús mismo usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones del diablo en el desierto, Mateo 4:1-11. Su ejemplo nos enseña que la palabra es nuestra mejor arma contra las mentiras y los ataques del enemigo. La palabra como fuente de vida. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Mateo 24:35. Esto subraya la eternidad y la confiabilidad de la palabra. Además, Jesús se refiere a sí mismo como el verbo o la palabra en Juan 1:4, dejando claro que Él es la encarnación viva de la palabra de Dios. Su vida, enseñanzas y sacrificios son el modelo perfecto de cómo la palabra puede traer vida, restauración y propósito. El poder creativo de la palabra. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen un efecto tangible en el mundo que nos rodea. En Proverbios 12:18 se dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina.
Esto resalta que nuestras palabras pueden causar daño o sanar, dependiendo de cómo las usemos. Aplicaciones prácticas del poder de la palabra. Edificar a otros. Usa tus palabras para animar, consolar y fortalecer a quienes te rodean. Proclamar bendición. Habla vida sobre tus circunstancias, tu familia y tus proyectos. Renovar tu mente. Declara verdades bíblicas para contrarrestar pensamientos negativos o destructivos. La palabra en el corazón. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es esencial para vivir en su poder. El salmista escribió: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Memorizar y meditar en la palabra no solo nos ayuda a resistir la tentación, sino que también nos llena de sabiduría y dirección. Algunos consejos prácticos para guardar la palabra. Estudio diario. Dedica tiempo a leer y meditar en la Biblia cada día. Memorización. Aprende versículos clave que puedan servirte en momentos de necesidad. Aplicación. No basta con conocer la palabra, debemos vivirla. Santiago 1:22. Obstáculos para vivir en la palabra. Aunque la palabra de Dios es poderosa, podemos encontrar obstáculos para experimentarla plenamente. Falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos estudiar la palabra para comprenderla. Duda. Si no creemos en la autoridad y verdad de la Biblia, no podremos experimentar su poder. Distracción. En un mundo lleno de ruido y actividades, es fácil descuidar el tiempo con la palabra. ¿Cómo vivir en el poder de la palabra? Cree en su autoridad. Reconoce que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. 2 Timoteo 3:16. Medita en ella constantemente, como se dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Declárala con fe. Habla la palabra sobre tu vida y tus circunstancias, confiando en su poder para transformar. La palabra como fundamento. Cuando construimos nuestra vida sobre la palabra de Dios, estamos edificando sobre una base sólida. Jesús comparó a quienes escuchan y obedecen su palabra con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24-25. Esta fundación nos sostiene en tiempos de tormenta y nos da seguridad en medio de la incertidumbre. Capítulo 5. El poder del servicio. Jesús nos enseñó que el liderazgo más grande radica en el servicio. Mateo 20, 26-28. Servir a los demás con humildad y amor es una forma poderosa de manifestar el poder divino en nuestras vidas y en el mundo. El servicio es una de las expresiones más poderosas de amor y humildad. A través del servicio, reflejamos el carácter de Cristo y nos convertimos en instrumentos para la obra de Dios en el mundo. Jesús mismo dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Este principio demuestra que el servicio no es una tarea menor, sino una manifestación directa del poder de Dios operando en nosotros. El servicio, un llamado de Dios. Dios nos llama a servir no solo como una acción, sino como un estilo de vida. En Efesios 2:10, Pablo escribe: Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que el servicio no es opcional, es parte de nuestro propósito como seguidores de Cristo. El servicio nos conecta con el corazón de Dios. Nos ayuda a ver las necesidades de los demás desde una perspectiva divina. Nos enseña a depender de la fortaleza de Dios y no de nuestras propias capacidades. Jesús, el modelo perfecto de servicio. El ejemplo más poderoso de servicio se encuentra en la vida de Jesús.
Durante su ministerio terrenal, Jesús sirvió a los enfermos, los marginados y los pecadores con compasión y gracia. Una de las lecciones más significativas sobre el servicio está en Juan 13, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Este acto de humildad nos enseña que ningún servicio es demasiado pequeño o insignificante cuando se hace con amor. Jesús nos dejó un mandato claro en este pasaje, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan 13:14. El poder transformador del servicio. El servicio no solo transforma a quienes lo reciben, sino también a quienes lo ofrecen. A través del servicio, experimentamos gozo. Hay una bendición especial al dar sin esperar nada a cambio. Hechos 20:35. Somos moldeados a la imagen de Cristo. Al servir, cultivamos cualidades como la paciencia, la empatía y la humildad. Impactamos vidas. Un acto de servicio, aunque parezca pequeño, puede tener un impacto eterno. El servicio como adoración. Romanos 12:1 nos insta a ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un acto de adoración. Esto implica que nuestro servicio no es simplemente una actividad humana, sino una forma de glorificar a Dios. Cuando servimos con un corazón dispuesto, estamos adorando a Dios con nuestras acciones. Áreas de servicio. El servicio puede tomar muchas formas, dependiendo de nuestras habilidades, dones espirituales y las necesidades a nuestro alrededor. En la iglesia, participando en ministerios, enseñando, liderando grupos o ayudando en tareas prácticas. En la comunidad, sirviendo a los necesitados, visitando a los enfermos, apoyando causas justas o siendo un mentor. En el hogar, demostrando amor y cuidado a nuestra familia a través de actos cotidianos de servicio. Los dones espirituales en el servicio. Dios nos ha equipado con dones espirituales específicos para servir a los demás. 1 Corintios 12, 4-7. Algunos de estos dones incluyen hospitalidad, crear un ambiente acogedor para otros. Ayuda, apoyar a otros en sus necesidades prácticas. Liderazgo, guiar a otros hacia un propósito común con sabiduría y amor. Misericordia, mostrar compasión y cuidado por los vulnerables. Obstáculos para servir. Aunque el servicio es poderoso, puede enfrentarse a varios obstáculos. El orgullo, pensar que ciertos actos de servicio están por debajo de nosotros. El egoísmo, poner nuestras prioridades y comodidad por encima de las necesidades de los demás. El desánimo, sentir que nuestro servicio no es valorado o no produce resultados visibles. Para superar estos obstáculos, debemos recordar que servimos para agradar a Dios, no para recibir reconocimiento humano. Colosenses 3, 23-24. ¿Cómo servir con poder? Busca el ejemplo de Jesús, haz del servicio una expresión de amor y humildad, siguiendo el modelo de Cristo. Ora antes de servir, pide a Dios que bendiga tus esfuerzos y los use para su gloria. Mantén un corazón dispuesto, incluso cuando el servicio sea difícil o inconveniente, recuerda que estás trabajando para el reino de Dios. El servicio en la eternidad. Nuestro servicio no solo tiene un impacto en esta vida, sino también en la eternidad. Jesús nos recuerda en Mateo 25:40, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Cada acto de servicio que hacemos en su nombre será recompensado y contribuye a construir su reino. Capítulo 6. El poder de la oración. La oración es la llave que abre los cielos. A través de ella, conectamos con Dios, recibimos dirección y experimentamos su poder en nuestras vidas. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz.
Dios nos da fortaleza para perseverar en medio de las pruebas. Como dice Isaías 40 horas y 31 minutos, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este poder nos permite superar momentos difíciles con esperanza y confianza. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios ha dado a sus hijos. A través de la oración, no solo comunicamos nuestras necesidades a Dios, sino que también construimos una relación profunda con Él, encontramos dirección y experimentamos su presencia transformadora. La Biblia nos enseña que la oración es tanto un privilegio como una responsabilidad. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración como conexión divina. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Es un espacio sagrado donde escuchamos la voz de Dios y abrimos nuestro corazón a Él. Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar en Mateo 6, 9-13, mostrándonos un modelo que incluye alabanza, confesión, petición y sometimiento a su voluntad. Por medio de la oración, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Nos sometemos a su voluntad. Accedemos al poder y la sabiduría divina. El poder transformador de la oración. La oración tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias y, más importante aún, de transformarnos a nosotros. A través de ella, recibimos paz. Filipenses 4, 6-7 nos invita a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fortalecemos nuestra fe, al orar y ver las respuestas de Dios, nuestra confianza en Él crece. Cambiamos nuestra perspectiva, en lugar de enfocarnos en los problemas, dirigimos nuestra atención a Dios y su poder. Ejemplos bíblicos de oración poderosa. La Biblia está llena de relatos que muestran el poder de la oración. Elías y la lluvia, 1 Reyes 18, 41-45. Elías oró fervientemente, y después de una sequía de 3 años, la lluvia cayó como respuesta a su fe. Ana y su hijo, 1 Samuel 1, 10-20. Ana oró con desesperación y fe, y Dios le concedió a Samuel. Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 36-44. Jesús modeló la oración en medio de la angustia, sometiendo su voluntad a la del Padre. La persistencia en la oración. Jesús enseñó sobre la importancia de orar sin desmayar a través de la parábola de la viuda insistente, Lucas 18, 1-8. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan inmediatamente, pero la persistencia demuestra nuestra fe y confianza en Dios. Razones para persistir en la oración. Dios siempre responde en su tiempo perfecto. La oración constante nos fortalece y purifica nuestras motivaciones. En el proceso, aprendemos a confiar más en su soberanía. La oración en comunidad. La oración no solo es un acto individual, sino también comunitario. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración conjunta une a los creyentes, fortalece la fe colectiva y tiene un impacto poderoso. La iglesia primitiva es un ejemplo de esto. En Hechos 2, 42-47, vemos cómo los primeros cristianos se dedicaban a la oración juntos, y como resultado, experimentaron milagros, crecimiento y unidad. Obstáculos a la oración. A pesar de su importancia, muchos enfrentamos desafíos al orar. Algunos de los obstáculos incluyen distracciones. La vida ocupada puede desviar nuestra atención de la oración. Duda, cuestionar si Dios realmente escucha o responderá. Desánimo, cuando las respuestas parecen tardar o no son lo que esperábamos.
Superar estos obstáculos requiere disciplina, fe y un corazón dispuesto. La clave está en recordar que la oración es un acto de fe, no solo un medio para obtener respuestas. ¿Cómo fortalecer tu vida de oración? Establece un tiempo diario, encuentra un momento específico para orar, creando una rutina espiritual. Sé intencional, ora con propósito, ya sea alabando a Dios, intercediendo por otros o presentando tus peticiones. Escribe tus oraciones. Llevar un diario de oración puede ayudarte a reflexionar y a recordar cómo Dios ha respondido. Ora con la palabra, usa pasajes bíblicos como base para tus oraciones. La oración y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra vida de oración. Romanos 8, 26-27 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu nos guía y fortalece, asegurando que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. El poder de la intercesión. La intercesión es un tipo de oración en la que oramos por los demás. Es una expresión de amor y una manera de participar en la obra de Dios. Ejemplos de intercesión poderosa incluyen Abraham intercediendo por Sodoma, Génesis 18, 22-33. Su oración mostró compasión y fe en la justicia de Dios. Moisés intercediendo por Israel, Éxodo 32, 11-14. Su intercesión evitó el juicio inmediato sobre el pueblo. Resultados de una vida de oración. Cuando hacemos de la oración una prioridad, nos acercamos más a Dios, construimos una relación íntima y personal con Él. Experimentamos su poder, vemos su mano obrar en nuestra vida y en la de los demás. Nos transformamos, nuestra mente y corazón son moldeados según su voluntad. Capítulo 8. El poder de la obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios nos posiciona para recibir sus bendiciones y manifestar su gloria. A través de la obediencia, cumplimos su propósito en nuestras vidas y nos alineamos con su plan eterno. La obediencia es uno de los principios fundamentales en la vida cristiana. Es el camino que Dios ha establecido para que experimentemos su bendición, protección y propósito. A través de la obediencia, mostramos nuestro amor por Dios y nuestra confianza en su sabiduría. La obediencia a la voluntad de Dios no solo es un acto externo, sino también una actitud interna que refleja una disposición del corazón para seguir sus mandamientos. La obediencia como expresión de amor. En el Evangelio de Juan, Jesús nos recuerda que la obediencia es una expresión clara de nuestro amor por Él. En Juan 14:15, Él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es simplemente una obligación o una serie de reglas a seguir, sino una respuesta de amor hacia Dios. Cuando obedecemos a Dios, estamos demostrando nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros y por la obra redentora de Jesucristo. El amor verdadero por Dios siempre se manifiesta en obediencia. Como afirma el apóstol Juan en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia se convierte en una respuesta natural y gozosa al amor de Dios por nosotros. El poder transformador de la obediencia. La obediencia no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestras vidas. Cuando decidimos seguir los mandamientos de Dios, comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva, y nuestra vida se alinea con su voluntad perfecta. Nos libera de la esclavitud del pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Al obedecer a Dios, rompemos las cadenas del pecado y la carne, y nos convertimos en esclavos de la justicia, llevando una vida de libertad y santidad.
nos fortalece espiritualmente. La obediencia a los principios de Dios produce frutos de justicia en nuestras vidas. Nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él y a ser transformados a su imagen. Nos acerca a la voluntad de Dios. En Salmo 37, 4, el salmista nos enseña: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La obediencia nos permite alinearnos con la voluntad de Dios, lo que abre las puertas para recibir las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Obediencia y fe. La obediencia y la fe van de la mano. En Hebreos 11, vemos cómo la fe y la obediencia se combinan en la vida de los héroes de la fe. Abraham, por ejemplo, mostró una fe obediente cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. A pesar de no entender completamente, Abraham obedeció porque confiaba en la promesa de Dios. Génesis 22. La obediencia, cuando es motivada por la fe, nos lleva a actuar, incluso cuando las circunstancias no lo hacen fácil. Es un acto de confianza en la soberanía de Dios, sabiendo que sus planes para nosotros son siempre buenos, aunque no los comprendamos completamente. Ejemplos bíblicos de obediencia. La Biblia está llena de ejemplos de obediencia y de las bendiciones que vinieron como resultado. Algunos ejemplos notables incluyen: Abraham, su obediencia a Dios lo llevó a convertirse en el padre de una nación y en un modelo de fe. A través de su obediencia, Dios cumplió la promesa de darle un hijo, Isaac, cuando parecía imposible. Génesis 12, 1, 4, Génesis 22, 1, 18. Moisés obedeció el llamado de Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, aunque inicialmente dudó de su capacidad. Éxodo 3, 10-12. A través de su obediencia, Dios mostró su poder al liberar a un pueblo entero. Noé, a pesar de las burlas de la gente, Noé obedeció a Dios construyendo el arca, salvando a su familia y a los animales del diluvio. Su obediencia fue fundamental para la preservación de la humanidad. Génesis 6, 9-22. Jesucristo, el ejemplo más supremo de obediencia es el de Jesucristo, quien obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2:8, Pablo nos recuerda: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús nos trae la salvación. Obediencia en el camino de la bendición. Cuando obedecemos a Dios, experimentamos su bendición en nuestras vidas. En Deuteronomio 28, 1-2, Dios promete bendiciones abundantes a su pueblo si obedecen sus mandamientos: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Las bendiciones no solo se refieren a lo material, sino a una vida plena, llena de paz, alegría, sabiduría y la presencia de Dios. Obedecer a Dios trae consecuencias eternas. Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia a las enseñanzas de Jesús nos da una base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. La desobediencia y sus consecuencias. La desobediencia, por otro lado, trae consecuencias dolorosas. En 1 Samuel 15, Saúl desobedeció las instrucciones de Dios, y como resultado, Dios le quitó el reino. Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la voz de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. La desobediencia a la voluntad de Dios no solo nos aleja de su propósito, sino que también nos abre a las consecuencias naturales del pecado. Sin embargo,
Aún en nuestros momentos de desobediencia, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Obediencia, un camino de esperanza. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero nos lleva a la esperanza y a la vida. La obediencia implica confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros y que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos por qué nos pide hacer ciertas cosas. Jesús nos asegura en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia nos permite permanecer en el amor de Dios, disfrutar de su presencia y ser partícipes de su propósito eterno. El poder de la obediencia en nuestra vida diaria. La obediencia no es algo que se limita a momentos de crisis o decisiones grandes. Cada día, en nuestras relaciones, decisiones y acciones, debemos elegir obedecer a Dios. Esto implica ser obedientes en las pequeñas cosas, en cómo tratamos a los demás, Efesios 4:32. En cómo administramos nuestros recursos, 1 Corintios 16:2. En cómo vivimos de acuerdo con la verdad, 1 Pedro 1:14-16. Cada acto de obediencia es una oportunidad para glorificar a Dios y experimentar su poder transformador.